Vamos a empezar a grabar porque la semana pasada nos olvidamos de grabar, desastre. Nos acordamos unos minutos después. Hola para todos. Bueno, qué lindo que están ahí. Nelson, ahí te veo. Bueno, Gonzalo, Norberto, otra vez. Fiel ahí, todos los martes. Bueno, muchas gracias. Bueno, veo gente nueva, o quizás estuvieron en la charla anterior. Pollo querido, ¿cómo andás? No, es mi primera charla. Bueno, bienvenida. Ahí vemos a Paula Gilardoy. Bienvenida. Gracias por sumarte. No sé si estuviste en charlas anteriores. Hola, estuve, la primera me la perdí porque no conseguí el link y ya después la vi por YouTube y la anterior estuve y ahora también. Ahí lo veo a Fernando. ¿Qué hace, Fer? Bienvenido. Nelson, querido, ¿cómo andás? Bueno, Dani Selerer, gracias por sumarte. No sé si estuviste en charlas anteriores. Bueno, ahí estamos esperando un ratito a ver si se sigue sumando gente. Son muy puntuales. Y ya enseguida arrancamos. Bueno, cuéntame, ahí escuché que había gente de México. Adriana, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, México. bueno, gracias por sumarte. ¿Es de día ahí todavía, por la ventana? Son las 6:30 de la tarde. Claro, sí, ahí tienen 2 horas menos que nosotros. Pero todavía es de día, ¿no? Se va el sol como hasta las 8:30 ahorita. Estamos en plena noche. Bueno, ¿de dónde son? Hay gente de Uruguay. Están en verano ellos. Hay gente de Uruguay. Es buena idea, ¿eh? ¿Qué cosa? ¿De dónde son? De Córdoba Capital, saluda, César Contreras. Bueno, bienvenido. ¿De dónde Gracias. son también? A ver si alguien se anima a contar de dónde están. A ver, ¿de dónde? Hola, yo de Capital Federal, Buenos Aires, Cava. Hola Mirta, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo Ahora estás? estoy en Mar del Plata, Adrián. Mar del Plata. Bien ahí. Bueno, Soy de Bahía Blanca. Mar del Plata. ¿De dónde, Florencia? De Bahía Blanca. De Bahía Blanca, mirá. La Paz. De La Paz, Bolivia. Mirá, bueno, bienvenido, Paula. Bueno, Hola, de Bolivia igual. ¿Cómo estás, Adrián? ¿cómo andás? Bien. Bueno, ahí, mirá, está a Guillermo. Hola, Guille. Hola. Hola, Adrián. ¿Cómo andan? Bueno, acá veo gente de Neuquén. Hola, Anabel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, vamos a arrancar ya, ¿no? Estamos como... Sí, yo voy a ir aceptando. Bueno, hoy lo que vamos a charlar es sobre... Bueno, ok, hicimos un silencio de micrófonos como para que no haya mucho sonido ambiente y se pueda escuchar mejor. Bueno, lo que vamos a ver hoy, que me pareció a mí como fotógrafo siempre un movimiento en la fotografía muy interesante, es el pictorialismo. Les voy a compartir pantalla, así ya arranco con la presentación. Creo que esto lo abrimos desde acá. Bueno, ¿qué conocen ustedes? Esperen que ya acá está el machete y ya lo deben estar leyendo. Bueno, ¿qué conocen ustedes o qué entienden como pictorialismo? Porque a veces es como un término que se asocia a la pintura y no es así. Pero bueno, quería, nada, como para que... Eso lo pueden hacer escribiendo en el chat y lo vamos leyendo. ¿Qué entienden o qué conocen como pictorialismo? Bueno, los que vayan escribiendo, las dudas, o bueno, quizás ya saben todos de lo que vamos a hablar. Bueno,
acá estamos viendo una imagen muy famosa, creo que está dentro de las 10 imágenes que se vendieron a precios más altos, que se llama The Punt Moonlight, que es de Edward Steichen, que es una foto realizada en 1904, que lo que se ve es un paisaje como una laguna, perdón, tengo que admitir más gente, y esta foto es una de las primeras fotos que también se conoce en color en la historia de la fotografía. Bueno, esta misma foto se vendió, acá dice, en 2,46 millones de euros, ¿sí? Bueno, ¿por qué esta imagen forma parte del pictorialismo? Porque este fue un movimiento que tiene muchísimo que ver con el impresionismo en la pintura y que trabajó muchísimo la naturaleza, ¿sí? Además, este movimiento data aproximadamente a partir de 1880, aunque nunca es una fecha exacta. Y termina este movimiento un poco aplastado, ya con principios del siglo XX, sobre todo con el auge del documentalismo en la fotografía. Bueno. Perdón, acá Windows 7 dice, cuando la fotografía quiere adoptar las formas de la pintura. En realidad, este es un movimiento que trató o buscó independizarse muchísimo más de la pintura, si bien sus orígenes a través del impresionismo tiene una relación, pero trató de darle muchísimo más independencia a la fotografía a través de la pintura, buscando nuevas técnicas o un lenguaje que sea propio de la fotografía y no se comparta con la pintura. Voy a ir a la segunda placa. Que voy a ver esto como pantalla. Creo que es con esto. Ahí está. Ahora sí puedo pasar. Bueno, acá vemos otra imagen de Steichen, que en este caso no es una imagen de naturaleza, sino que es una imagen de las ciudades, bastante típico de todo este movimiento, donde el autor busca un momento donde hubiera un factor atmosférico. En general vamos a ver que son fotos que se sacan mucho con lluvia, con neblina, y también buscaban los fotógrafos, de alguna forma, encontrarle la luz justa a cada uno de los paisajes o los motivos que decidían fotografiar, ¿sí? Esto tiene que ver también mucho con todo el trabajo que venía haciendo el movimiento impresionista respecto a la impresión de la luz. Bueno, esta es otra foto de Steichen, también vamos a ver mucho con trabajo con nieve, con, bueno, como les decía, con agua, con neblina. Bueno, puse pocas fotos de Steichen, porque también es un autor un poquito posterior a los que vamos a ver ahora. Uno de los representantes del pictorialismo es Léonard Misson, un belga, y acá en esta imagen lo que vemos es que hay como algunas personitas con paraguas, se nota que está lloviendo, y sin embargo el paisaje no es un paisaje muy interesante si no fuera justamente por el clima, ¿no? Y por la iluminación que tiene. Entonces acá una forma de entender este movimiento es lo que significaba para los artistas el pictorialismo, ¿no? La luz glorifica todo, transforma y ennoblece los temas y los lugares más comunes y ordinarios. Bueno, este punto de transforma y ennoblece los temas y lugares más comunes y ordinarios
es una forma, una ideología que tiene el pictorialismo de investigar los espacios, ya sea la naturaleza o ya sea los espacios urbanos, y tratar de transformarlos de algo ordinario en algo extraordinario. No importa inclusive el sujeto de la imagen, sino que se basan en la fuerza de la iluminación. Bueno, acá dice que el cielo es la clave del paisaje, sí, también compartimos esa idea. Bueno, siguiendo con la obra de Leonard Mison, aparece también dentro de los motivos que abordaba el pictorialismo también los paisajes rurales, ¿sí? En este caso pareciera ser un paisaje medio con barro, todo medio empantanado. Y hay otra cosa que también vamos a ir viendo, que es los virajes de color. En esta época se empieza a explorar muchísimo, bueno, de hecho, siempre se exploraba en el laboratorio, pero tratan de darle una mayor identidad a cada una de las copias, inclusive hasta quemando los negativos, que también surge esto en este movimiento, y trabajando con muchos virados y diferentes procesos. También este movimiento buscaba que no fuera reproducible las obras, o sea, que fueran obras únicas. Entonces para eso había mucho procedimiento en la copia, en el papel. Perdón, acá en el Solvidal dice que parecen estenopeicas. Sí, sí, la verdad que no sé, no dan mucho la verdad que no, digamos, no he hecho yo fotografía estenopeica, pero no sé si da esa sensación puede ser, pero la verdad es que no sé si estas que estamos viendo son estenopeicas. Bueno, acá aparece otro, digamos, Leonard Mison para mí es mi favorito dentro del pictorialismo. Aparece un paisaje más industrial y también se nota como que estaría fotografiado con neblina o más bien en un horario nocturno, en un amanecer. Bueno, seguimos viendo también acá un paisaje más rural con los clásicos personajes con paraguas. Y acá también aparece esto que yo les hablaba de los paisajes más de campo, y en este caso empiezan a situar a sus sujetos en posiciones más espontáneas. Es un movimiento que busca mucho más la espontaneidad, pese a que las situaciones eran armadas, estaban buscadas por los fotógrafos, no eran realmente... digamos, estaban posadas las imágenes, no eran realmente espontáneas. Bueno, si alguno quiere ver una foto de nuevo, yo voy pasando, ¿sí? Si alguno me dice, bueno, voy para atrás. Bueno, también hay mucho trabajo con reflejos. Bueno, acá se nota bueno, puede ser que haya parado de llover, no se nota mucho gotitas de agua, pero aparece un paisaje urbano. Bueno, acá vamos a ver otro autor, en este caso es Erwin Raup, es un alemán, que tiene unos hermosos trabajos de retrato. Este movimiento también trabaja muchísimo los retratos, aparecen los desnudos también, que no estaban muy explorados en la fotografía, y aparece lo que es el efecto de desenfoque, el efecto flu, lo llaman, que los fotógrafos buscaban una profundidad de campo muy reducida para darle mayor suavidad, ¿sí? Si nosotros nos fijamos en esta foto del niño, tiene foco solamente en los ojos. Algo muy común que hoy los fotógrafos trabajamos con lentes muy luminosos, qué sé yo, obturar, fotografiar no sé, en diafragma 2.0, 2.8, bueno, ustedes ya saben de eso. Bueno, como les decía, el tema de los desnudos, en este caso,
al aire libre, en plena naturaleza. Eso se ve mucho en este movimiento. Acá tengo seguramente las exposiciones largas de Danny Selener, que debían hacer, beneficiaban las neblinas, las nubes, etc., en el caso de naturaleza. Sí, puede ser. Sí. También un poco en esta época era también más común que las fotos se hicieran en exposiciones largas. Quizás hoy podemos hacer fotos con velocidades de disparo mucho mayores porque cambió la forma en que hacemos fotografía, pero no sé si la clave eran las exposiciones largas, sino más bien que los fotógrafos buscaban el clima ideal, ¿no? Bueno, acá aparece otro autor que es también muy representante del pictorialismo, que es Peter Henry Emerson, que nació en Cuba, que propone volver al naturalismo como un ataque a la tradicionalidad. Yo quizás no lo dije al principio, pero este movimiento surge en forma opuesta a algo que habíamos hablado el martes pasado, que es el movimiento academicista que se da en la fotografía, que habíamos visto obras de Gustav Rosslander o Henry Pitch Robinson, que eran fotografías más armadas, donde proponían un mensaje mucho más moralista. Este movimiento da vuelta a la página y dice no, o sea, todo lo academicista no, el fotógrafo tiene que ser mucho más espontáneo, volver a la naturaleza, no tener fotos armadas, posadas. Bueno, acá, inspirado por los impresionistas, Emerson se dedicó a fotografiar en la naturaleza y procurando registrar las cosas como lo haría el ojo humano, sin la frialdad de la cámara. Bueno, esto entre paréntesis, ¿no? Porque digo, cualquier persona que ve cerca a un fotógrafo deja de tener espontaneidad, no, ese es otro tema. Su trabajo buscaba la espontaneidad y naturalidad con una parte de nitidez y otra con la suavidad del desenfoque. Bueno, esto es característico de todo este movimiento, las partes en foco y partes desenfocadas. Bueno. Esta es otra imagen de él, que se ve como, creo que es una persona durmiendo en un bote. A mí me gusta mucho esta imagen. Sigue siendo un movimiento muy naturalista. Y acá también empiezan a aparecer, digamos, esto no vendría a ser un paisaje típico, sino que es un paisaje más bien más minimalista, le diríamos ahora. Es bastante típico también de este movimiento. Bueno, y acá aparecen las escenas de campo, otra vez. Los paisajes, en este caso más un detalle. Bueno, acá aparece otro autor, un francés, Gustave Pujol, que tiene mucho trabajo de retratos también, y trabajaron un procedimiento en laboratorio que se llama la goma bicromatada y la impresión al carbono. Es una etapa de mucha investigación e intervención de los fotógrafos en las copias. Era una forma de otorgarle un valor mayor todavía a cada una de las fotos que imprimían los fotógrafos. Y no buscaban una impresión en cantidad, sino poder darle un valor agregado a la copia. Tuvimos que silenciar de nuevo. Bueno, acá el pictorialismo supone una selección de los temas, bueno, ya lo que venimos hablando, paisajes, días nublados, niebla, y todos aquellos en los que los agentes atmosféricos no permiten que las imágenes sean nítidas. Bueno, nosotros sabemos, en líneas generales como fotógrafos, calculo que acá la mayoría deben ser fotógrafos, que salir de repente un día con tormenta, si bien es dificultoso,
para que no se te moje la cámara, tenemos más posibilidades de tener imágenes más interesantes, o lo mismo un día con neblina. Ya sabemos que es un juego que le otorga un valor agregado a una imagen que puede justamente transformar algo ordinario en algo extraordinario. Bueno, sigo mostrando fotos de Peugeot. Acá aparece otro autor también, un clásico del pictorialismo, de Maggi, también un francés. Y esta imagen me parece muy potente. A mí siempre me gustó mucho porque, digamos, es una imagen muy poética porque no te muestra a la persona, pero te sugiere con el clima mucho más que si le estuviéramos viendo la cara, por así decirlo. Me parece que está bueno el escenario que elige el fotógrafo y lo poético que tiene la imagen, ¿no? Que quizás mostrando menos tiene mucha más fuerza. Bueno, imagen típicas del pictorialismo, gente en los campos. Bueno, acá empiezan a aparecer también aparecen los primeros planos de retrato, mucho trabajo con bailarines, con la danza. Estoy pasando un poquito rápido. Bueno, lo que les decía también, el tema de los desnudos. Acá vemos otro autor, un americano, Coburn. Y este desnudo me parece que en aquella época que se hizo esto, que esto debe ser seguramente de finales, no tengo la fecha de esa foto, finales del siglo XIX, me parece que era una foto muchísimo más revolucionaria, por así decirlo, con un desnudo de un hombre. Está bien, no muestra, no es muy osada, pero me parece que también los fotógrafos estaban animando bueno, a ser un poco más revolucionarios con sus imágenes, a ir en contra de lo tradicional. Bueno, acá se ve un lindo trabajo con la iluminación. Bueno, estas fueron algunas de las fotos que hay de los autores clásicos. Perdón, acá dice de Wilson para todos, la fecha está mal, nacimiento y muerte. No te entiendo, Wilson. Tal vez se refiere a alguno de los autores. Puede haber alguna fecha mal. Indícame ahí, así ya lo corrijo. Bueno, características del movimiento: la fotografía es el medio y el arte es el fin. La belleza está en la imagen, era lo que les decía antes, no en el motivo. El contenido importa menos que su atractivo estético, ¿sí? El detalle es reemplazado por la difusión, es un movimiento que busca justamente mucha menos nitidez y además la manipulación del tono a través de los virajes. Se deja a un lado acá dice, el artista cubano era el que estaba mal. Bueno, también gracias ahí, lo voy a corregir. Perdón que me agarró discúlpenme. Pero de Emerson. Sí, ese está por acá. Bueno, después lo busco, perdón. Bueno, después lo corregimos, sigo por acá. La idea es separar el concepto de que la fotografía es la mera reproducción de la realidad. Es un movimiento que luchó muchísimo por otorgarle un valor artístico a la fotografía y separarla de la pintura. Se busca una expresión poética y no realista, los temas feos o mundanos se evitan.
la libertad auténtica es su búsqueda constante, por eso su rasgo revolucionario es incuestionable y contrario a la fotografía academicista. Bueno, de eso ya hablamos un poco. Bueno, el nombre del movimiento deriva del término inglés picture, que tiene que ver con imagen, cuadro, fotografía, y no de paint, de pintura, razón por la cual resulta erróneo hablar de fotografía pictórica o pictoricista, términos que vendrían a referirse a la fotografía academicista, corriente que sí se encuentra muy relacionada con la pintura. Ahora vamos a ver un poco de eso, ¿no? Otro concepto del pictorialismo es que el negativo era el equivalente al lienzo en blanco del pintor. El proceso creativo se desarrollaba en el positivado. Había muchísimo desarrollo del laboratorio para darle un valor agregado. La toma carecía prácticamente de interés para los pictorialistas, aunque en general se inclinaban por temas clásicos de la pintura, especialmente la impresionista. O sea, eligieron temas clásicos del impresionismo, como eran los paisajes fundamentalmente, ¿no? Bueno, como antecedente del movimiento, hablando de la fotografía academicista, tenemos este tipo de fotografía, como es los que no estuvieron en la primera charla de fotomontaje, yo hablé de esta obra, Los dos caminos de la vida, de Gustav Reislander, Oscar Gustav Reislander, que es una fotografía moralista que hacia la derecha, en realidad hacia la izquierda de la imagen, estaría, digamos, todo lo prohibido, ¿sí? Todos los vicios del ser humano, y a la derecha estarían todas las cosas a resaltar, ¿no? Ahí se puede ver a una enfermera curando a un herido, a un trabajador, a una persona leyendo. Bueno, tiene ese objetivo esta imagen. Bueno, esto es dentro del movimiento que da origen, ¿sí? Al pictorialismo, que es todo este movimiento academicista que termina siendo rechazado por la comunidad fotográfica, buscando algo que, si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en esta imagen, hay una relación instantánea con la pintura, parece una pintura y no parece una fotografía. En cambio, el pictorialismo buscó independizarse justamente de eso. Esto parece una pintura, una escena clásica de pintura, sin embargo es una foto, ¿no? Entonces, como que en la primera etapa, los fotógrafos del nacimiento de la fotografía, para mí, se asemejaron mucho más a la pintura, también entendiendo que la mayoría de los fotógrafos eran todos pintores, y entraban al mundo de la fotografía y tenían la cabeza del pintor. En cambio, ya el movimiento pictorialista, que ya está llegando a principios del siglo XX, empezó también a que en las filas de los fotógrafos no fueran todos pintores. Entonces también empezó a entrar gente con otra cabeza, ¿sí? Bueno, y acá también habla que en medida que fue avanzando la fotografía, fueron generándose cámaras cada vez más portátiles y más fáciles de hacer una foto. Entonces también el movimiento pictorialista, en relación es como nos puede pasar hoy con la fotografía con los celulares, ¿no? Que empieza a masificarse cada vez más, también buscaron darle un valor más artístico todavía a la fotografía, como para de alguna forma separarse o resaltar sobre toda esa masa de fotos que hacían los amateurs o gente que se la compraba para hacer fotografía social. Bueno, en eso, no sé si lo conocen a Lartigué, que fue un fotógrafo francés de principios del siglo XX que tenía creo que era una Kodak Brownie, y hizo unas fotografías excepcionales, bueno, haciendo fotos con una cámara portátil, ¿no? Que no sé, es como pensar a veces que no es necesario para hacer una buena foto o una buena cámara, ¿no? Bueno, no importa, es otro tema. Y bueno, y ahora viene el final de este movimiento que acá nombré la decadencia,
que tiene que ver con que básicamente este mismo movimiento se empezó a repetir. Digamos, todos los autores empezaron todos a fotografiar lo mismo, de alguna forma, con una misma estética, entonces llegó un momento que el mismo movimiento se termina extinguiendo porque faltaba más creatividad, y además porque surge el nuevo realismo fotográfico, muy empujado por la necesidad que había en el mundo en aquella época de la fotografía documental a través de, bueno, de todas las guerras del siglo XX, ¿no? Bueno, eso fue, digamos, la parte más histórica del pictorialismo, y yo decidí para la charla de hoy, además de presentarles en forma, calculo, breve, ¿no? No tenemos demasiado tiempo para las charlas, y de alguna forma, después de hacer esa presentación histórica, lo que yo quería era ver fotógrafos más actuales, ya de esto, bueno, en este caso es más de mediados del siglo XX, que es Saul Leiter, ver cómo el movimiento pictorialista había generado las bases y había de alguna forma inspirado a muchísimos fotógrafos que hoy en la actualidad, bueno, en el caso de Saul Leiter no, porque es un poco más de mediados del siglo XX, generaron toda su estética, la fueron absorbiendo fotógrafos que vinieron posteriores a ellos, ¿sí? Bueno, Saul Leiter fue un fotógrafo americano muy conocido, sobre todo por su trabajo pionero en el color. A mí me gustan mucho las fotos de él, y además porque también es un fotógrafo que se nutre mucho del desenfoque, es clásico por sus fotografías digamos, que hacía sentado en las mesas de los bares, también fotografió mucho con tormentas, con lluvias, fotografiaba reflejos. Bueno, le voy a mostrar algunas fotos, pero es muy recomendable que lo investiguen a Saul Leiter. ¿Querés silenciar? Bueno, perdón, que ahí teníamos un audio. Por favor, fíjense en tal caso, porque nosotros podemos silenciar, pero no sabemos por qué de repente aparece de nuevo el audio. Se ve que debe tener un tiempo. Tengan los micrófonos lo posible, desconectados. Después ahora vamos a habilitarlos y vamos a poner a charlar. Hay pocos comentarios. Bueno, sigo mostrando fotos de Saul Leiter, y en este caso, acá se puede ver un retrato totalmente desenfocado. A mí me encanta, me gusta mucho. Acá vemos una foto bastante clásica del trabajo creo que deben ser las 10 fotos más conocidas de Leiter. Acá lo que pareciera es como que creo que es un paraguas, que es esa parte negra, y unas figuritas de gente en una nevando. Bueno, acá se nota el efecto del desenfoque, el trabajo a través de un vidrio. Imágenes movidas, desenfocadas. Y cuánto de esto a veces, digamos, nos marca a nosotros como fotógrafos el mismo hecho de hacer una foto, siempre de estar decidiendo dónde se va a poner el foco, ¿no? Y también el pictorialismo, a mi entender, nos permite hacer fotos
fuera de foco, no ser tan tecnicistas, trabajar más con fotos movidas y tratar de que justamente con esos elementos estéticos que podemos tener, que de alguna forma dejan de ser clásicos, también nos dan una herramienta expresiva, a mi entender, mucho mayor. Inclusive traten de hacer cualquier foto y decidan no hacerle foco, ¿no? Es un lindo ejercicio también para, de alguna forma, nosotros poder intervenir la realidad de lo que estamos mirando y construir un mundo mucho más nuestro, ¿no? Porque de alguna forma lo que nuestros ojos ven, nosotros no podemos decidir su nitidez. En cambio, nosotros al decidir desenfocar totalmente una imagen, sí estamos interviniendo, sí estamos transformando esa realidad exterior en una realidad interior. Bueno, es una filosofía de la forma de hacer fotografía, y creo que, bueno, esto obviamente hay mucha gente que si ve una foto fuera de foco o una foto movida, ya cae con que está mal hecha. Yo creo que justamente es nutrirse de ese supuesto error, ¿no? Transformarlo en un efecto y no en un error, ¿no? Justamente que el fotógrafo decida que su foto esté fuera de foco, que su foto esté movida como un elemento estético que le otorgue mucha más personalidad a la imagen. Bueno, no sé qué opinan ustedes ahí de las fotos desenfocadas. Lo tiro para si alguien quiere escribir algo en el chat. Bueno, también es clásico de la obra de Leiter los maniquíes en las vidrieras. Bueno, y acá aparece paraguas, la lluvia, las gotitas. Esta imagen me parece fabulosa, ese trabajo con el perfilado, el fondo blanco, el trabajo compositivo. Bueno, es un artista excepcional. Bueno, saliendo un poco de Leiter, acá hay otra fotógrafa que para mí es muy interesante, su trabajo se llama Sarah Moon, que terminó haciendo su trabajo en Inglaterra, y que le da muchísimo empuje a lo que hoy podríamos llamar fotografía de moda. Fue una pionera para mí, una pionera en el uso del color, en transgredir las reglas clásicas de la fotografía. Fíjense en este retrato, está movido, no hay sensación de foco, y sin embargo le otorga muchísimo más dinamismo y suavidad también a la imagen, ¿no? Bueno, sus fotografías se caracterizan por un tratamiento de época que ha sido calificado de pictorialista y una estética etérea. Bueno, esta es otra foto de ella, es una imagen de playa media con los animales más desenfocados. Perdón, ahí opinan que les encantan las fotografías desenfocadas. Sí, a ver, no es, me parece que es una forma de pensar el acto fotográfico con otro enfoque. La pionera, que es del siglo XIX, llamada Julia Margaret Cameron, fue como la pionera en transgredir la regla del foco, y si bien no lo puse en esta charla, quizá lo tendría que haber puesto esta autora, los retratos de ella, la mayoría están desenfocados. Estamos hablando de una artista de mitad del siglo XIX que transgredió una regla clásica de hacer fotografía, que decía que para realmente capturar el alma de las personas no había que desenfocarlas. Esa era un poco la filosofía de ella. Lo que me acuerdo, ¿no? que he leído sobre su vida. Bueno, seguimos viendo fotografías de Sarah Moon. La idea de lo que va a venir ahora es justamente ver cómo el pictorialismo ha influenciado
a los fotógrafos que vinieron después, ¿no? Como sentó mucho un trabajo estético muy importante. Bueno, acá se nota como una foto movida, no importa mucho el sujeto, porque justamente es una imagen digamos, con las manos que tapan el rostro. Eso es bastante característico de la obra de Moon. Inclusive acá se ve una foto, no solamente con un tratamiento del color muy interesante, sino que también el sujeto tiene la cabeza cortada, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante el trabajo de ella. Siempre he sentido que la fotografía ofrece, esto es lo que dice ella, una oportunidad para la puesta en escena, para contar una historia a través de imágenes. Lo que apunto es a una imagen con un mínimo de información. Bueno, el tema de justamente esto, ¿no? Del mínimo de información, es muchas veces que haya no solamente pocas cosas, sino también que no tengan detalle, que estén desenfocadas. Esto tiene que ver con uno de los conceptos del pictorialismo, ¿no? Bueno, ahora quería mostrar la obra de Brassai. Lo deben conocer mucho, es un fotógrafo muy conocido de mitad del siglo XX, fue un fotógrafo húngaro que se distinguió mucho por fotografiar de noche y sobre todo lo que fue la noche parisina, ¿no? Acá se ve un trabajo donde hay mucha neblina, donde hay unos personajes con linterna. Bueno, habíamos hablado hace un ratito de las exposiciones largas, creo que acá en este tipo de fotografías se nota mucho más el trabajo que destaca también con esa exposición larga, el efecto de la neblina. Creo que Dani Selena me habías comentado eso hace un ratito. Bueno, acá se ve una imagen desenfocada. Un trabajo para mí muy pictorialista, por eso también lo estoy mostrando, obviamente. Mucho trabajo con la luz, fíjense en la luz que tiene esta foto. Bueno, está ni que hablar. Neblina, noche. Además que Brassai retrató mucho la noche parisina a través de los personajes que formaban parte de todo el movimiento artístico. Estamos viendo fotos más de paisajes urbanos. Ahora vamos a ver en autores ahora contemporáneos, vamos a ver cómo se vuelven, sobre todo la obra de un francés que se llama Christopher Jacquot, a ver cómo es como un Brassai siglo XXI, sin desmerecer su trabajo que es maravilloso. Bueno, personajes nocturnos, es también característica de la obra de Brassai. Bueno, ahí se ve como París inundado. Bueno, este es su trabajo más con personajes. Es una foto muy, muy conocida de él. Bueno, llegó más rápido de lo que pensaba, pensé que estaba más después. Esto ya es contemporáneo y la obra de este fotógrafo a mí me encanta, lo conocí hace algunos años y me parece hoy el mayor representante del pictorialismo del siglo XIX en siglo XXI, ¿no? Bueno, él retrató muchas ciudades, retrató obviamente París, también retrató Hong Kong, creo que estuvo en Tokio, me parece, son las ciudades que me acuerdo, que son típicas de las fotos de él. Y que es un fotógrafo que trabaja el factor atmosférico en todas sus fotos, siempre fotografía con lluvia o con, bueno, en este caso, nevando. Muchas fotografías detrás de vidrios.
vidrios empañados, vidrios con agua. Y además que su trabajo tiene un hermoso trabajo de composición y de contraste de color. También hace fotografías de noche. Bueno, ahí viene una opinión de él que dice que hay dos maneras de capturar el mundo para un fotógrafo. Por un lado, captar su horror y por el otro, sublimarlo. Él dice que ha elegido la segunda. Más específicamente, me gusta la forma en la lluvia, la nieve y el mal tiempo. Despiertan una sensación de ficción romántica dentro de mí, sobre todo en las grandes ciudades. Veo estos elementos como un terreno fabuloso para la fotografía, un universo visual infrautilizado, con un fuerte poder evocador y con una riqueza de luces sutiles. Este universo escapa a la mayoría de nosotros, ya que estamos demasiado ocupados poniéndonos a cubierto. Sí, hay muchas fotos que me generan intriga cómo las hizo, ¿verdad? El hombre se convierte en una silueta fantasmal errante y obedece a los peligros de la lluvia o de la nieve en la eternidad del clima. Mi enfoque es deliberadamente pictórico y emocional. Bueno, sigo mostrando algunas imágenes de él. Siempre son paisajes urbanos, como decía él, con pequeñas siluetas resguardándose del mal clima. Y a mí me gustaría saber si esos personajes, que tengo que salir, muy bueno, espero, bueno, Andrés, gracias por haberte sumado. Después va a quedar grabada esta charla, así que tal caso después la puedes terminar de ver. Esta imagen, o los sujetos que veíamos antes, yo lo que me pregunto, no sé qué opinan ustedes, si realmente son espontáneas esas fotos, o sea, si logró realmente capturar ese momento o esos personajes están puestos por el fotógrafo, ¿no? Porque la verdad que la composición es tan perfecta que cuesta creer que haya pasado esa situación así. Son muy buenas de todo. Sí, no, son excelentes. Me cuesta que sean espontáneas. La verdad que si lo logra en forma espontánea, está buenísimo. No sé si va a revelar cómo las hace. Tendremos como otra desilusión como tuvimos con el trabajo de Steve McCurry cuando nos enteramos de que todas las fotos no eran como las... no sé si lo conocen, es un fotógrafo americano archiconocido. Pero hace poco salió todo un debate porque se filtró información y se vieron varias fotos donde borraba gente, sacaba fondos, bueno, hacía todo un trabajo de edición que le quitaba esa espontaneidad que parecía, a mí siempre me llamaron la atención las grandes composiciones. Eso no le quita crédito, pero le saca como esa fantasía que teníamos nosotros que pensábamos que esas imágenes se habían logrado capturar en un instante, ¿no? Su trabajo es analógico, la verdad no lo sé, no lo sé, no tengo idea. En relación a la intervención, a ver, perdón, acá tengo un mensaje de Irito, también pudo haber pedido permiso a transeúntes, quizás es súper interesante. Sí. A mí me da la sensación de que hay una complicidad entre los personajes de Jacro con él, con el fotógrafo, me da la sensación. Pero bueno, hay que ver si él en alguno de sus entrevistas o la información que hay en el tonal lo dice. Demasiado bien compuestas, Gonzalo, o se congeló esperando el momento, lo armó. Voy por la segunda. Bueno, igualmente más allá de eso... queda, son preciosas las imágenes. Pero desde mi punto de vista como fotógrafo le faltan un poquito más de desprolijidad.
en el sentido de que si la imagen, aunque esté armada, tiene algún elemento más inesperado, parecería la imagen deja de ser tan perfecta y para mí es más verídica. No sé, es mi punto de vista, ¿no? Como a veces ensuciar la imagen, de generarla que quede un poco más desprolija y no quede tan perfecta, le da muchísima más espontaneidad, porque bueno, digamos, son situaciones que cuesta a veces creer que siempre hubiera un solo personaje, pero bueno, creo que es lo que busca el fotógrafo, ¿no? Bueno, también hace muchos detalles, mucho trabajo en los reflejos, pero me parece que Jacques Roth es como uno de los exponentes más importantes del pictorialismo en esta época, ¿no? Bueno, ahora hay muchísimos fotógrafos que uno le puede encontrar tintes del pictorialismo. Convengamos que es un movimiento que es de finales del siglo XIX. Nosotros ahora, por más que no vamos a poder jamás transpirar lo mismo que transpiraba un fotógrafo en aquella época, pues estamos viendo otro momento. Por lo cual, como decía en la charla de surrealismo, lo que podemos tener son influencias, toques parecidos a determinados movimientos, pero nunca los vamos a poder reproducir, ¿no? Nunca vamos a poder hacer exactamente lo mismo, porque no vivimos en la misma época. Bueno, acá hay una fotógrafa argentina, Adriana Lestido, actual, a mí me gusta muchísimo su trabajo, que tiene muchos reportajes muy interesantes, que me gusta, ya tiene muchísimo de las técnicas del pictorialismo en todas sus fotografías, que tienen que ver mucho con un uso de desenfoque, de captación del movimiento, que me gusta mucho, la verdad. Tiene muchísimas reportajes. Este creo que se llama Madres e Hijas, es uno de los más conocidos. Perdón, voy para el otro lado. Digo, qué interesante, ¿no? A veces ese cambio de switch que podemos tener en la cabeza de los fotógrafos, que tiene que ver con mostrar, ¿no? El movimiento a través del barrido, como puede tener esta foto, un movimiento. No es la técnica de barrido lo que estoy hablando, sino que parece como barrida la imagen, pues está sacada con una velocidad lenta. Pero qué interesante se vuelve la imagen y cómo de alguna forma también esta misma foto que estamos viendo, a través de que el niño no esté nítido, le genera toda la atención hacia la madre, ¿no? Que está haciendo volar. Bueno, esta foto también me gusta muchísimo porque tiene un foco muy puntual en un espejo y el resto de la imagen, o el sujeto principal, está decidido deliberadamente que esté fuera del foco. Otra vez el movimiento en las imágenes. Y qué interesante es justamente el destruir la definición en una imagen. Perdón, quizás el término destruir sonó medio fuerte, pero es cómo le otorga otra sensación a la foto, ¿no? Parece que se estuviera moviendo la imagen y le otorga muchísimo más personalidad del fotógrafo en su imagen, ¿no? Que me gusta mucho la obra de Adriana. Acá también se ve como una persona borrosa, movida. A veces cuántas fotos no sacamos, no las terminamos haciendo porque tenemos poca luz y no nos animamos a disparar a velocidades lentas, porque queremos siempre que esté el foco, en algún lado siempre tiene que estar el foco. Bueno, esto también, una de las ideas que yo tenía con esta charla, es también transmitirles estos conceptos, como para también, el momento que estemos haciendo fotos, tengamos más herramientas o veamos también mayores posibilidades al momento de hacer nuestras fotos, ¿no?
Y bueno, si después publicamos la foto desenfocada en Instagram y alguien dice que está fuera de foco, hay que bancársela. O decirle, no, justamente es lo que yo quería hacer, ¿no? Bueno, este es un paisaje de ella, son toda una serie de fotos en Villa Gesell. Y bueno, nada, fíjense, tiene una página, Adriana Vestido, el trabajo de ella es muy buena. Bueno, y antes de entrar en algunos autores más, que ya nos queda poquito para terminar con la charla, voy a entrar a la parte de, les voy a comentar sobre mis actividades educativas, es la parte de la publicidad. Discúlpenme, la hago cortita. Bueno, a ver, yo no me he presentado en ninguna de las charlas anteriores, no se las voy a hacer larga, pero bueno, tengo 41 años, soy fotógrafo acá de Buenos Aires. Mi formación cercana a los 20 años tiene que ver con todos los estudios de fotografía publicitaria, donde yo me empecé a formar, a trabajar como asistente, y después seguí con la fotografía publicitaria, haciendo producciones, fotos en estudio, soy más un bicho de estudio fotográfico. Y bueno, y fueron muchos años, y sigo trabajando para agencias de publicidad, haciendo trabajos de fotografía comercial, pero hará prácticamente, creo que ya van 12 años, me empecé a dedicar de a poco a la enseñanza de la fotografía, hoy me considero un docente, fundamentalmente enfocado al trabajo de la postproducción y iluminación. Son como las dos áreas que más trabajo en la enseñanza de la fotografía. Paralelamente a mi trabajo publicitario, que ya llegó un momento que me tenía bastante arrinconado mentalmente, fui desarrollando mi propia obra como artista, lo cual me costó mucho tiempo. También sentirme artista y poder generar obra, y bueno, nada, todas las cosas que se pueden imaginar que uno tiene en la cabeza cuando viene un poco del área publicitaria, donde los directores y bueno, siempre uno tiene que hacer la foto que al cliente le gusta y no la que uno quiere. Bueno, nada, me independicé de eso y empecé a construir mi propia fotografía, no sé, podemos decir artística, como se llame. Y bueno, y ahora convivo haciendo mi propia fotografía, haciendo fotografía comercial, dando charlas, esto es nuevo, y bueno, enseñando y haciendo cursos y talleres. Bueno, les cuento un poco de eso. Un segundito. Acá les muestro. Ahora en septiembre vamos a arrancar un taller de iluminación. A los que quieran, a los que estén interesados, mándenme un mail o me escriben por los medios sociales, por Facebook, Instagram. Este es un curso de 12 clases. Recuerden que siempre es online por ahora. Seguimos imposibilitados de trabajar en forma presencial. Y la verdad que él es un curso muy, muy, muy creativo. O sea, si bien está enfocado a la enseñanza técnica de iluminación, lo que propone mucho es cómo desarrollar la creatividad aprendiendo a iluminar dentro de nuestras casas, ¿sí? Bueno, pueden ver videos tanto en Instagram, en Facebook, si les interesa aprender iluminación, como para tener una idea de qué se trata el curso. Acá mi compañera Sol publica partes de las clases todas las semanas, y ahí pueden ver videitos cortos para ver en qué nos entretenemos en el curso de iluminación. Bueno, después un clásico que vengo enseñando ya hace 12 años, que es postproducción y arte digital, también en una propuesta de 12 clases que inicia el 7 de septiembre. Y por último, a los que quieran trabajar en su portfolio o ya tengan un trabajo más avanzado, la fotografía, y quieran presentarse en algún concurso, construir un portfolio y tener una mirada, una devolución, bueno, para eso armo clases personalizadas y nos sentamos, bueno, en este caso computadora de por medio, a trabajar con la obra del fotógrafo. Bueno,
eso fue la parte de comerciales. Vuelvo otra vez a la charla. Bien, gracias por su tiempo. Bueno, acá hay un fotógrafo argentino muy actual, Alejandro Chasquisberg, que tiene una obra muy interesante. Esta es una serie de fotografías que sacó en el Delta. Es muy conocido por estas fotos, ganó muchos premios, a mí me encanta la obra de él. Y como elemento que tiene muchos elementos del pictorialismo, primero el trabajo con el desenfoque, muy característico de la obra de él, y además que las fotos están sacadas de noche, con exposiciones largas, donde utiliza iluminaciones artificiales, mucho efecto de desenfoque, como se ve acá. Nada, es un trabajo muy experimental, el de que desarrolló él, que hoy en día tiene una repercusión internacional muy importante. Los horarios que el que saca la foto siempre, como les decía, son de noche, con exposiciones largas también, típico del pictorialismo. Ahí se nota el efecto del flashazo y después la superposición de la imagen con velocidad lenta. Muy interesante el trabajo de él. Bueno, y acá siguiendo un poco autores argentinos, un gran fotógrafo que tenemos acá es Arturo Aguiar, que también hace un trabajo con la luz muy interesante, sobre todo que él ilumina, arranca trabajando con sus fotos desde lo negro, desde totalmente lo oscuro, y va a través de disparos, con flashes seguramente, va generando este tipo de fotos muy personales, muy interesantes. Su trabajo en la luz es fundamental. Por eso creo que también es un autor con muchísima referencia al pictorialismo. Fíjense, por ejemplo, la iluminación del interior, cómo no coincide con la del exterior, ¿no? Parece como de noche, como que si fuera una obra de Magritte, con la ambigüedad lumínica entre la diferencia entre el exterior y el interior. Bueno, esta foto la llamó Caperucita Roja. No puse los nombres de la foto, se las debo. Tuve poco tiempo para armar la charla. Bien, esta es de un hotel en Tandil. Fíjense, la iluminación es rarísima, inclusive se notan destellos de luz. Bueno, esta es una obra de él muy... Fíjense la luz que tiene, es impresionante. Me encanta esta foto. Bueno, siguiendo con el pictorialismo, me sumo yo. Si bien no me considero un fotógrafo pictorialista, tomo elementos, siempre me fascina el trabajar con neblina, con lluvia, trabajar en horarios crepusculares, de noche. Siempre siento que son más potentes las fotografías trabajándolas de esta forma, ¿no? Bueno, ahí se pintar con la luz, altos contrastes. Bueno. Acá hay otra foto con un paraguas, un día de lluvia. No es muy recomendable si quieren cuidar las cámaras, pero como consejo también pueden comprar, o bueno, la pueden poner en una bolsa, pero hay como son como unos plásticos, unos cobertores de cámaras para lluvia, que llaman los rain cover, que son bastante económicos, creo que van en $20, siempre te salen más barato que una cámara que después se rompa, ¿no? Que entra toda la cámara dentro de ese, no es como un gabinete estanco, pero
yo lo uso bastante para salir los días de lluvia y me trae resultados porque solamente se moja la parte frontal del lente, que no le pasa nada, pero entre el cuerpo y el lente no se moja, ni tampoco toda la parte electrónica. Pero es barato, digamos, son como bolsitas, no ya algo más avanzado que una típica bolsa de nylon, ¿no? Bueno, otra foto en un día de lluvia. Ahí estaba, fue una época que buscaba gente con paraguas. Y acá es cuando me di cuenta en esta foto que Jack Roth no eran reales, porque esa persona era un transeúnte que le pedí si podía caminar despacito para sacarle esa foto. Bueno, también tengo fotos totalmente desenfocadas. A mí esta foto me gusta mucho. También está sacada un día de lluvia, ya en un horario de noche, por eso se ven todas esas lucecitas del típico flare del lente. Fotos de noche, tuve una etapa durante, sí, más de un año que salía seguido a sacar fotografías nocturnas de Buenos Aires por todos lados. Y esta foto fue así, con ese cielo así rojo. Esto es en agronomía, acá en Capital. Es una foto antigua también. También tiene que ver con este trabajo mío de fotos nocturnas con velocidad de exposición largas. También es en agronomía. Esto también es atrás de agronomía. Este es el cementerio de Chacarita. También tuve una época más necrófilo que sacaba muchísimos cementerios. Este es un cementerio en Uruguay. Me parece que es el cementerio de Canelones. Bueno, acá lo que quería mostrarles son algunas fotos mías que tienen también estos toques pictorialistas. Y bueno, y acá hemos llegado al final de la charla. Voy a habilitar los micrófonos porque hemos tenido poco chateo. ¿Cómo los habilitamos? Perdón. Pero, que quiera... ¿Dejo de compartir? que quiera, nada, hacer algún comentario. Canto. ¿Algún Yo comentario? venía viendo tu obra por Instagram y bueno, me encantó. Bueno, gracias Liliana. Así que la semana que viene estaré acá con la otra charla. Bueno, ya estamos empezando a organizar las de septiembre, porque no pensamos que íbamos a tener nada, que íbamos a estar así, con mucha gente del otro lado, con buena repercusión. Fue como también una sorpresa. Y bueno, esperemos mantener el ritmo, que les sea interesante y que sea un espacio rico en la difusión de la fotografía. Bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, si no, nos podemos ir todos a cenar. Calculo que todos estamos con hambre. Gracias por haberse sumado, por este espacio que le damos todos, entre todos, a la fotografía. Es un espacio que nos hace conocer un poco más de este hermoso mundo. También una de las cosas que más quería decir en esta charla es que tengamos la mente más abierta como fotógrafos y el pictorialismo como un movimiento nos inspire. La próxima vez que salgamos con la cámara, pensar que lo que podemos fotografiar puede ser difícil.
solamente eso. Bueno, Norberto, hasta la próxima. Yo los voy saludando. Si alguien quiere hacer algún comentario, despedirse. Si no, nos vemos martes que viene. Gracias, Pablo, por estar ahí. Gracias a todos. Gracias, Claudia, Muchas Fer, gracias, muchas gracias. Guillermo. Gracias a vos. Chau, chau. Gracias. Un gusto, buenas noches. Chao. Genio.